curso de mecánica de motos. Los motores de dos tiempos se clasifican por su diferente sistema de control de admisión. En este caso, el filtro de aire, el carburador y la entrada hacia el cárter se hace por intermedio de unas láminas o flappers colocadas debajo del cilindro. En este otro modelo de motocicleta, la admisión es controlada por la falda del pistón y el carburador está conectado al cilindro directamente. Aquí vemos otro modelo de moto con motor de dos tiempos con control de admisión diferente. En este caso aquí vemos el filtro, la conexión y la caja que tiene el motor, y dentro de ella veremos el carburador. Este motor controla la admisión con un disco giratorio o válvula rotativa colocada en el extremo del cigüeñal. Aquí podemos observar el carburador. Véanlo ustedes. Lo vamos a retirar. Aquí vemos el carburador y la abrazadera que lo coloca en el conducto que va directamente hacia el cárter o hacia la entrada de mezcla al motor. La garganta del carburador y el tubo de admisión. Retiramos ahora la tapa del compartimiento de la bomba de inyección de aceite. Motor de dos tiempos que inyecta el aceite en la admisión, el cual se disuelve luego con el aire y nafta que introduce con la mezcla introducida por el carburador. Retiramos la patada de arranque, la palanca de arranque, y vimos la bomba de aceite. Acá tenemos la entrada de aceite que baja por gravedad desde un tanque situado más arriba, la entrada de aceite de la bomba, y la salida del aceite inyectado, el cual se mezcla con la mezcla aire y nafta a último momento antes de entrar al motor. Este sistema regula el caudal de aceite que entrega el motor. Retiramos ahora la tapa del embrague, donde también está la bomba de aceite, para poder ver el disco giratorio de la válvula giratoria que controla la admisión. Retiramos la bomba tapando la entrada de aceite que viene del tanque. La bomba va sujeta por dos tornillos. Y tiene un acople que permite que gire siempre que el motor lo haga. Aquí vemos el acople conectado a la salida de la caja de cambios y del motor. El mecanismo que acciona el embrague tiene un gusano sin fin que acciona al embrague. En este modelo lo vamos a retirar también. Vimos el empuje del embrague y por medio de una pinza vamos a soltar. Vamos a desacoplar el cable del embrague, del mecanismo de empuje. Bueno, ahora retiramos los últimos tornillos de la tapa de embrague. Y también debemos quitar el caño de escape
dejando el codo en el cilindro, solamente el silencioso del escape en este caso. Bueno, quitamos el O-ring que sella el carburador para que no tenga entradas de aire, el cable del embrague y la junta el empuje del embrague giratorio que lo hemos quitado, y ahora estamos aflojando los tornillos que comprimen los resortes que ajustan los discos del embrague. Quitamos el seguro, extraemos el embrague completo con campana y discos. También tenemos el resorte, como vimos, que ajusta la canasta del embrague con el mecanismo de arranque. Bueno, aquí vemos la punta del cigüeñal, la tapa de la válvula rotativa con la entrada que, como vimos, lleva otro O-ring, con la entrada del tubo de admisión. Trabamos el motor del otro lado y aflojamos la punta de cigüeñal. De ese modo, luego vamos a quitar el engranaje o la toma de salida del cigüeñal del motor, el cual engrana con la canasta del embrague. Quitamos ahora los tornillos de la tapa de la válvula rotativa. Ahora, con la tapa de la válvula en la mano, podemos ver el retén que no permite entrar aceite ni aire y la inyección de aceite de la bomba. El habitáculo de la válvula, el aro de goma que sella la tapa de la válvula, junto con el retén, y la inyección nuevamente de aceite de la bomba. Ahora podemos girar el cigüeñal y vemos cómo acciona el mecanismo de la válvula que abre y cierra la ventana de admisión que tiene el cárter. Comunica el carburador con el cárter en la fase de admisión cuando el pistón del motor sube. Vamos a retirar la tapa del cilindro ahora para poder ver el pistón, y de ese modo vamos a ver si sincroniza bien el movimiento del pistón con el giro de la válvula. Estamos girando el motor en el sentido de giro, en sentido de funcionamiento, en este caso a la derecha, y vemos cómo el pistón y la válvula rotativa trabajan sincronizadamente. Observamos que cuando el pistón sube, la válvula se abre, y cuando el pistón está en el punto muerto superior, la válvula se encuentra abierta, la cual se cierra cuando el pistón se desplaza unos 15-18 milímetros aproximadamente. Quitamos la válvula y vemos el encastre de la válvula, que tiene un diente más grande para no equivocarnos en la posición de la válvula, aunque esta puede ser colocada de dos maneras. Tenemos aquí la chaveta. Aquí tenemos el cigüeñal, el primario de caja de cambios, la entrada de caja de cambios, el selector de los cambios aquí, el mecanismo que acciona la bomba de aceite, también acciona el cuenta revoluciones mecánico, el sistema de arranque. Observen ustedes cómo funciona. Este es el primario de la caja.
El sistema selector también tiene las tijeras que colocan los cambios. Y aquí lo vemos funcionando. La tijera gira el selector, internamente la caja cambia sus relaciones. En este otro modelo de moto que vemos a continuación, el sistema de admisión es controlado por la falda del pistón. Tenemos acá la entrada de aire al carburador. El carburador y el ingreso al cilindro. Ahora vamos a quitar la abrazadera del acople al carburador. Vamos a retirar el filtro de aire y ahora la abrazadera de fijación del tubo de admisión. Retiramos luego de esto el carburador y a continuación vamos a retirar el pistón del carburador. El pistón del carburador con la aguja. Ahora vamos a quitar el tubo de admisión, el tubo que conecta el carburador con el cilindro. Como todos los dos tiempos, este motor hace admisión al cárter, pero en este modelo particular lo hace por intermedio del cilindro, que tiene una lumbrera colocada en la parte baja del mismo. El tubo tiene una goma, un aro de goma que sella el conjunto. Observen ustedes. Y aquí tenemos la goma. Y vamos a ver el pistón accionando, cómo abre y cierra. De ese modo controla la lumbrera de entrada de mezcla al cilindro y al cárter, la lumbrera de admisión. Aquí retiramos la bujía con esta herramienta. Y luego la tapa de cilindro. Aquí va la tapa de cilindro. Próximamente retiraremos el caño de escape completo. Quitamos el cilindro con cuidado de no romper la junta. Ven aquí. Y este es el pistón. Aquí está la falda que con su largo controla la lumbrera de admisión. Para quitar el pistón debemos quitar el seguro del perno del pistón. Para eso utilizamos, como siempre, un paño o un trapo con el cual tapamos el cárter, evitando que el seguro pueda entrar en el motor. Con una pinza lo retiramos al seguro, quitamos de un lado solo, con eso alcanza, y empujamos el perno del pistón. Aquí tenemos el pistón extraído. Conjunto perno, pistón y biela. Aquí vemos al cilindro y la acción del pistón controlando la lumbrera de admisión.
Esta es la lumbrera de escape. Aquí la tenemos, lumbrera de escape. Lumbreras de transferencia. En este caso, dos lumbreras de transferencia laterales. Y la lumbrera de admisión, que ya hemos visto. En este otro tipo de moto, en este otro tipo de motor de dos tiempos, tenemos otro diferente sistema de control de admisión. Retiramos la tapa lateral que cubre el depósito de aceite. Esta moto no utiliza premezcla en el tanque, sino que inyecta aceite en la admisión del motor. Vamos a ver el depósito. Aquí lo tenemos. El aceite baja por gravedad, como se ve aquí, al sistema de inyección de aceite, que veremos más adelante. De este otro lado tenemos el filtro de aire. Retiramos la tapa. Aquí vemos la bajada del aceite a la bomba de aceite. Vamos a retirar el cilindro. Quitamos la bujía. La tapa de cilindro a continuación, la cual tiene que ser aflojada en forma cruzada. El motor tiene que estar totalmente frío para esta operación. Corremos el riesgo de torcer todas las piezas si estuviera caliente. Retiramos la tapa de cilindro. Vemos la cámara de combustión. Aquí está la cámara. Está un poco aceitada. Es un motor de dos tiempos. La junta de tapa de cilindro. Y aquí está la abrazadera que ajusta al carburador con el cilindro. Retiramos el carburador. Y el codo del escape. El silencioso del caño de escape a continuación. Y ahora aflojamos la parte inferior del cilindro, que lleva dos tornillos, en este caso, que lo ajustan al cárter. Aquí retiramos el cilindro, cuidando de no dañar pistón o junta. Podemos ver diferentes lumbreras de escape y transferencia. Aquí la de escape. Y aquí el sistema de admisión, que se dirige al cárter por intermedio del cilindro y es controlado por estas válvulas de láminas o flappers.
Aquí vemos el pasaje desde el cilindro hacia el cárter. Retiramos ahora la válvula de láminas o flappers que controlan la admisión. Y aquí sale el conjunto de láminas y asiento de los flappers. También la junta salió. Aquí vemos las válvulas cerradas. Y aquí las abrimos manualmente. La inspección de las válvulas hay que hacerla con mucho cuidado para ver si hay fisuras o roturas en las láminas. Abriéndolas con cuidado hasta el tope, hasta la chapa limitadora que tiene. No debe nunca golpearse contra el asiento. Se abren en este sentido, o sea, hacia el cárter, y la mezcla entra por ahí. Se abren y dejan pasar la mezcla, aire y nafta del carburador. Mezcla que ya tiene el aceite, porque ya hay un inyector de aceite. El inyector inyecta el aceite enviado por la bomba de inyección. Bueno, aquí tenemos las láminas. Vamos a inspeccionarlas, tanto las láminas como la caja asiento de las láminas. Retiramos los tornillos de sujeción. Aquí tenemos la chapa limitadora. Y acá las láminas. Evitamos cambiarla de posición a las láminas. Luego de limpiarlas, buscamos las posibles fisuras que puedan tener. Son de acero inoxidable las láminas. También limpiamos, como lo hicimos, el asiento de las láminas. En este caso es un asiento de goma. Observamos, en este caso tenemos una lupa, a ver si no existen en el asiento ninguna rotura o fisura o picaduras. Esas picaduras se producen generalmente cuando no se usa el filtro de aire. Y si tuviese mal el asiento o las láminas, dificultaría mucho el arranque. Tendríamos un retroceso de mezcla por el carburador hacia afuera en el momento de la precompresión en el cárter. En caso de encontrar el asiento defectuoso, se debe cambiar. Lo mismo con las láminas o flappers. Armamos procurando no cambiar las piezas de lugar. Aquí tenemos otro tipo de caja de flappers, en este caso triangular o de pirámide, que como vemos tiene 6 láminas o 3 pares de flappers. En este caso las láminas son de fibra de carbono, más livianas, más modernas, más costosas también. Y el asiento también de goma o engomado,
debe ser inspeccionado exhaustivamente, tratando de encontrar desgastes, roturas. Las láminas son más delicadas que las de acero. En caso de estar bien, la podemos armar. Incluso se puede con estas láminas intentar colocarlas al revés, si es que presentasen desgastes. Armamos el conjunto e inspeccionamos que el sellado de las láminas, este trabajo se hace en forma visual, se encuentren en perfecto estado, que no haya luz entre ellas. Aquí tenemos otro modelo de moto. Vamos a ver el sistema de inyección de aceite, cómo funciona, la bomba y el mecanismo que mezcla el aceite con la admisión. Aquí tenemos los cables de comando. Vimos el del embrague. Este es el cable del carburador y este otro de la bomba, que tiene un repartidor. Del puño del acelerador se reparten dos cables que accionan simultáneamente, del carburador y la bomba de inyección de aceite. Retiramos el repartidor. Este mecanismo actúa simultáneamente sobre los dos cables, debido a que cuando aceleramos el motor le damos más carga al carburador, simultáneamente accionamos la bomba de aceite, enviando mayor caudal de aceite o de lubricación. Aquí tenemos la entrada de aire. Aquí tenemos el carburador y el mecanismo de la bomba de aceite accionados simultáneamente. Este es el tirador del cable del embrague, que es independiente. Ahí va el aceite a la bomba y al carburador. El aceite del tanque llega a la bomba por intermedio de un caño más grueso y por gravedad. Estamos quitando la tapa del tanque de aceite. Aquí vemos el depósito más alto que la bomba. Vemos el caño de entrada de aceite a la bomba. Por este otro caño se inyecta el aceite a la admisión entre el carburador y la válvula rotativa. Aquí tenemos ese caño. Este es el acople del cable que acciona la bomba. El cable posee una cabecita especial, una hebita soldadura especial para sujetar el cable, el mecanismo en realidad. Y aquí retiramos la bomba, que tiene dos tornillos Phillips. Está atornillada la tapa del embrague. Este es el caño de entrada del tanque, el cual al quitarlo hay que taparlo porque el aceite fluye por gravedad y puede derramar. El gusano, el sinfín, engrana
con la rueda dentada de la bomba y hace girar la bomba de aceite. La salida ahí la tenemos. Y el tornillo de purga, ahora veremos para qué sirve. La bomba inyecta comprimiendo un pistón interiormente. Aquí está la inyección de aceite. El caño del respiradero del carburador lo retiramos para ver la inyección de aceite. Este caño de respiradero es muy importante. Permite que la cuba del carburador respire desde el exterior del filtro de aire. Y este es el caño de inyección de aceite. Al colocar primero, hay que armar el caño de entrada de aceite a la bomba. La bomba se coloca girando el motor un poco para que engrane y luego se acoplan los tornillos al colocar el cable. Luego hay que regular el mecanismo de inyección de aceite. Como vemos, el forro del cable tiene un tornillo roscado para la regulación. Aquí accionamos la bomba. Tenemos para la regulación que encontrar las marcas, estas dos marcas, y enfrentar a ellas actuando sobre el tornillo de regulación del forro. Observen ustedes. Con el carburador en reposo y el puño del acelerador en la mínima posición, las marcas deben coincidir. Observen ustedes, las estamos haciendo coincidir una con otra, girando el tornillo o la tuerca.